Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Adrián Pérez, él es abogado, él es columnista de Diario El Universo. Eh, lo hemos invitado para comentar esta situación del país difícil que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, difíciles momentos, decretos ejecutivos que el presidente Noboa ensaya buscando justamente eso, que la fuerza pública tenga todas las herramientas legales para poder ejecutar incluso el uso de la fuerza letal. Así es. Esta realmente es una situación sin precedente, diría yo, en la historia del Ecuador. Esta declaración de conflicto armado nos coloca en un terreno jurídico inexplorado, ¿no? Es difícil en este momento saber exactamente cuáles serán todas las ramificaciones legales de este decreto. La intención evidentemente es básicamente transformar a estos grupos delincuenciales y ya no entenderlos como meramente organizaciones criminales, sino realmente ya como organizaciones terroristas. Quieren ya identificar a estos grupos tal y como si fueran un ejército invasor. O sea, ahorita un chonero sería como que fuera un soldado peruano invadiendo la frontera. Y quieren tratarlos hacer tratarlos de la misma manera y de esa manera que se autorice automáticamente el uso letal de la fuerza. Esa es la intención detrás de este decreto. Ahora, con esto ya, digamos, no falta una normativa legal para que la fuerza pública no tenga el pretexto de decir, si es que yo hago uso legítimo de la fuerza, voy a terminar procesado. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas que decir, ¿no? Primero, como dije, esto es un terreno legal que es inexplorado. No hemos estado en conflicto armado desde el 95 y no queda del todo claro si la Corte Constitucional va a aceptar la legalidad de este decreto, porque después de todo existen diferencias importantes entre un grupo de narcotraficantes con un ejército invasor, ¿no? Entonces hay esa interrogante que no sabemos todavía cuál va a ser la respuesta. Es difícil saberlo. Y segundo, el problema relacionado con el procesamiento de las fuerzas del orden cuando actúan en su legítimo uso de la fuerza es un problema que no necesariamente se resuelve únicamente con este decreto. O sea, este decreto no es la única vía para resolver ese problema. Entre las preguntas que se ha hecho en la consulta, hay precisamente eso, una reforma al procedimiento penal que le daría más garantías, unas garantías, digámoslo, extraordinarias a los miembros de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas en caso de que utilicen la fuerza letal en contra de un delincuente. Esa es una segunda alternativa. Claro, y la otra es también lo que la Asamblea ayer decidió, el tema de indultos y amnistías para los agentes de la fuerza del orden. Es decir, lo que se va configurando y lo que en el fondo se busca es tener todo el marco legal para que la fuerza pública en general no tenga un motivo para no ejecutar, como digo, incluso el uso letal de armas. Correcto. Y se podría, yo diría que incluso desde antes ya estaban ampliamente en su derecho de utilizar la fuerza letal. Ayer, cuando secuestraron a los periodistas en TC Televisión, eso ameritaba, era perfectamente legítimo en ese contexto, incluso con el marco normativo que tenemos ahora, el uso de la fuerza letal. O sea, el marco normativo que tenemos ahora no prohíbe el uso de la fuerza letal. Lo que dice es que tiene que ser proporcional al peligro que el delincuente está causando. Y evidentemente, si en un canal de televisión entran 13 individuos armados hasta los dientes y empiezan a apuntar a los que ahí laboran, el uso de la fuerza letal está perfectamente legitimado. Lo que esto sí causa, la diferencia que esto sí causa es le da más confianza a la fuerza pública para que ellos se sientan cómodos sabiendo de que ellos tienen este derecho. O sea, realmente les da esta confianza adicional de saber de que ellos pueden utilizar la fuerza letal de ser lo necesario. Son las 8:28, estamos conversando con Adrián Pérez, columnista del Universo, también abogado.
Adrián, buenos días. Les saluda Verónica Larrea. Y bueno, Buenos sobre días. esto, la pregunta es, ¿qué es y qué permite un conflicto armado interno y también el hecho de que estas bandas narcodelictivas sean ya objetivos militares? Se podría, por ejemplo, pensar que esto es una guerra abierta a estas bandas y que podríamos pensar que se pueden dar, por ejemplo, falsos positivos. Existe ese temor, lo he escuchado en algunos comentarios de expertos. ¿Usted cómo ve esa situación? Efectivamente, como lo reitero lo que dije al principio, esto es un terreno es un terreno nuevo, un terreno inexplorado. La declaración de conflicto interno lo que básicamente dice es que estamos en una guerra como si fuera la guerra del CENEPA. O sea, estamos en una misma situación como si en este momento, me invento yo, Colombia o Perú estuvieran invadiendo nuestras fronteras. Uh Ese es -huh. el tipo de situación. Ahora, claro, lo que ocurre es que la analogía no es perfecta. Los choneros, los lobos o cuantas otras bandas existen no son, propiamente hablando, ejércitos extranjeros, no son fuerzas militares beligerantes, son grupos terroristas, son grupos criminales. Entonces, para que propiamente se pueda activar el decreto de conflicto interno armado, tiene que haber un ajuste entre la situación fáctica que está pasando el país con las definiciones del derecho internacional público respecto de qué es un combatiente, un combatiente armado, qué es una fuerza beligerante. Ese empate es difícil saber si es que se da o no se da. La Corte Constitucional va a tener que pronunciarse al respecto. Ahora, antes que ellos se pronuncien al respecto, el efecto práctico que esto tiene efectivamente es que ahora las fuerzas del orden, particularmente los militares, van a tener mucha más flexibilidad y mucha más confianza en Claro. poder utilizar el uso de la fuerza y poder defender a todos los ecuatorianos. Son las 8:31, estamos hablando con Adrián Pérez. Hablemos de las preguntas de la consulta popular y quiero hablar justamente de la pregunta uno del primer paquete, porque además de eso hay una reforma parcial a la Constitución que está en camino en la Asamblea Nacional. Primero parecería que se contraponen. No sabemos qué va a decidir la Corte Constitucional sobre las preguntas del presidente de la República, pero parecería que se contraponen. Parecería que si nos ponemos a ver la pregunta uno, no sería necesaria porque al final ya se va a consultar sobre la reforma parcial que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Correcto. Lamentablemente el primer paquete de preguntas, y yo escribí un artículo al respecto, han sido bastante decepcionantes, el primer paquete. No así con el segundo, tengo que decir la verdad. Pero el Ujú. primer paquete de preguntas, la verdad es que prácticamente todas ellas no necesitaban de una consulta popular. La mayoría de ellas o se podían efectuar mediante una simple propuesta de ley a la Asamblea, o bien simplemente emitiendo un reglamento interno. 8:32, seguimos conversando con Adrián Pérez, abogado y columnista del Universo. El paquete de las primeras preguntas. Sí, además que en los anexos no se entiende cómo quieres ir por una vía que parecería más larga. Primero busco apoyo popular y después voy con el proyecto a la Asamblea Nacional. Claro, Suena más efectivamente. lógico lo que está pasando en la parte 2 de las preguntas, de las 9 adicionales, que más o menos cambia completamente y parecería que hasta otras personas redactaron esas preguntas. Parecería ser, es el caso. Es que efectivamente en el segundo paquete de preguntas, en cambio, es noche y día. Ahí todas las preguntas efectivamente requieren una reforma a la Constitución y parte del proceso es efectivamente elevarlas a consulta popular. Entonces, yo no sé qué estaban pensando con el primer paquete realmente, pero, pero me alegra sinceramente de que en este segundo paquete parece que ya las cosas están mucho más claras, están encaminadas realmente a un verdadero cambio para el país. Un tema importante que se recoge en esa bloque 2 de preguntas es el tema de la extradición. No sé si técnica legalmente sea el mismo texto que propuso en la consulta que perdió el presidente Guillermo Lasso, pero suena a que la extradición es un tema muy importante que va pasando por dos presidentes. Por supuesto. A ver, la extradición no es la llave mágica que nos va a arreglar todos los problemas, no lo es, pero es una herramienta importante y útil en la lucha en contra de la delincuencia organizada.
los críticos de la extradición, los que hicieron la campaña por el no, originalmente su argumento era, a ver, no procede la extradición a menos que un país extranjero pida la extradición. ¿Y quién está pidiendo en este momento a Yafit? O sea, habría que esperar a que Estados Unidos pida que se los extradite a Fito y ahí recién sería útil un cambio así. Pero esa crítica es muy cortoplacista porque lo que ignora es que efectivamente qué país va a pedir para empezar la extradición si es que el país de receptor tiene una prohibición constitucional que le impide extraditar a Ecuador. Entonces es un problema del huevo y la gallina. Entonces ahora por fin parecería ser que esta vez sí va a ganar el sí. Es temprano para saberlo, pero los vientos parecen soplar en esa dirección. Y sí Y debería haber esto le daría una consulta. herramienta importante. ¿Perdón, qué? Sí debería haber consulta, porque hay muchas, hay personas, hay voces de entendidos que dicen, ya, con lo que está pasando no es momento de consulta, es momento de unidad nacional, es momento de aplicar leyes directas que existen y utilizar también la mayoría en la Asamblea Nacional. Correcto, pero lo uno no quita lo otro. A mí me parece que el segundo bloque de preguntas sí tiene reformas que son útiles para la lucha contra la delincuencia. Una de la que no he escuchado hablar mucho, lamentablemente ahorita no recuerdo cuál número es, pero la de crear una unidad jurisdiccional especializada para temas constitucionales. Eso es importantísimo. Hoy en Explíqueme día, por qué es sí, importantísimo. No entiendo muy bien ese tema. Lo he leído y he escuchado también a personas que dicen que es uno de los temas más importantes. lo es. ¿Por qué? Y le comento, a ver, le confieso que no he tenido la oportunidad de leer los anexos todavía a las preguntas, pero la forma como se entiende esto es, hoy en día tenemos un sistema de protección constitucional que es difuso. Significa que cualquier juez de primera instancia, de donde sea, de Yaguachi, de Machachi, de donde sea, puede emitir sentencias en materia constitucional. Y este mecanismo que nació como un esfuerzo de buena fe para proteger los derechos de los ciudadanos ha sido abusado por las mafias. Significa esto, de que un delincuente puede conseguir un habeas corpus en prácticamente cualquier lugar del Ecuador, simplemente yendo a cualquier juez de primera instancia. No hay ningún tipo de control y eso lo hemos visto. Hemos visto, sobre todo, acuérdense por ejemplo con el tema de el famoso habeas corpus que consiguió Jorge Glass en su momento en Ujú. Manglar Alto. Hemos visto el abuso de este sistema difuso. La reforma lo que busca, si se la está entendiendo bien, es centralizar este sistema para que ya haya jueces especializados en materia constitucional y que sea de primera y segunda instancia. Entonces, que ya esta especie de anarquía en la que cualquier juez de cualquier lugar puede hacer lo que quiera y bloquear lo que quiera y liberar a quien quiera, se termine. Ahora, Adrián, hablando de las preguntas que envía el Ejecutivo de este primer y segundo paquete, ¿qué debería pasar con el primer paquete? Porque, claro, son bastante distintas. La Corte debería anular el primer paquete, aceptar ambos, porque también se refieren a materias similares en algunos casos. En mi opinión, no hay un conflicto, debería simplemente evaluar los dos paquetes. Y mi predicción es que probablemente van a negar muchas, si no todas las preguntas del primer paquete y van a aceptar bastantes de las del segundo paquete. Ahora, vuelvo un poco a los decretos ejecutivos firmados, 3 en 24 horas, si no estoy equivocado. El 110 estado de excepción, el 111 inédito, como tú mismo lo decías, Adrián, y el 112 disponiendo la protección a altas dignidades del Estado. Estamos en un momento terrible. Digamos, no tan inédito porque estamos 3 años con lo mismo. El 2022 tuvimos 7.000 muertes violentas, el 2023 7.000 muertes violentas y ya pensábamos que el 2022 con la mitad de muertes violentas era el peor año de la historia. Y este 2024 empezamos muy mal. Empezamos con 50 muertes en un día, ya vamos cerca de 200 y con los hechos inéditos como hemos visto ayer, por ejemplo. ¿Qué más debe hacer el gobierno? Eh, Esa es la pregunta, la El pregunta millón. del millón de dólares, ¿no? Sí. A ver, yo creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo soy partidario y he sido muy vocal en artículos y en otras entrevistas de que aquí necesitamos un sistema de justicia, digámoslo, remota para temas de narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada. Hoy en día, yo lo hablo con experiencia de causa, siendo abogado,
es muy común que ya las audiencias se hagan todos por Zoom, se hagan todos de manera telemática. Entonces ya no existe una necesidad para que los jueces estén necesariamente en el país resolviendo este tipo de casos. Entonces lo que podría crearse es una unidad de jueces especializados únicamente en materias de narcotráfico, sicariato, etcétera, 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 pero de que no se encuentren en el país, sino que estén protegidas con la ayuda del gobierno americano, me invento yo, en Miami o en Nueva York o donde sea. Y que esos jueces sean los encargados de dictar sentencia en contra de este tipo de delincuentes. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que por un lado no los pueden ya amenazar, y están fuera del país, están protegidos. Y en segundo lugar, también ahí, al centralizar todo, se puede en cierta manera controlar el problema de la corrupción, que es lo otro. Esto es plata o plomo, ¿no? Entonces, me parece que una solución así es posible hacerla, requeriría reformas, efectivamente, pero no son reformas astronómicas, no estamos aquí reinventando reinventando la pólvora, y tendría yo creo que un efecto muy positivo en el país. Entonces, según lo que entiendo, pasa mucho también por la aplicación de justicia en el país, no solamente la actuación de fuerza pública. Pero por supuesto. A ver, es que podemos tener aquí a la mejor fuerza pública, podemos tener aquí a los israelíes, podemos tener aquí a cada policía puede convertirse en Robocop, pero de nada sirve si es que al día siguiente colocan un habeas corpus en Manglar Alto o le dan una medida sustitutiva al preso y se fuga. O sea, si es que no tenemos jueces que de verdad se sientan protegidos y de verdad sean honestos, esto es como tratar usted se puede imaginar un barco que se está hundiendo y uno trata con un balde tratar de sacar el agua. Eso no va a Exacto. funcionar. O sea, si no cubrimos ese hueco, si no tapamos este problema que tenemos en la función judicial, de nada sirve mejorar la fuerza pública.